agradezco la oportunidad de contar mi experiencia con el Colegio de México, o el Colmex, como lo llamamos, donde he sido profesora investigadora desde septiembre de 1974, cuando las oficinas principales se encontraban en la calle de Guanajuato. Cuando me incorporé al Centro de Estudios Sociológicos, como joven doctorada de la Universidad de Wisconsin, yo pensaba que mi papel principal sería, en el Colegio de México, hacer investigación y que la docencia sería un aspecto relativamente menor de los esfuerzos que tendría que llevar para publicar en un idioma que todavía no era completamente mío. Pero hoy, 46 años más tarde, creo que el aspecto más importante de mi trabajo ha sido la relación con los estudiantes, que ha posibilitado el Colmex y que los mismos estudiantes y los profesores fuimos construyendo y transformando a lo largo de los años. Y de esto quisiera hablarles hoy, como algo único en esta institución. Ahora, en comparación con las otras instituciones, nuestros estudiantes son privilegiados. Pero más allá de las condiciones económicas bastante buenas, por cierto, que les permite estudiar de tiempo completo, el Colmex les ofrece condiciones muy favorables gracias a una fórmula de formación académica que se adapta a las fuerzas y flaquezas iniciales muy variadas con las que los estudiantes de todos los países de América Latina ingresan al programa de doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en sociología. El pilar principal de esta formación, que creo que es generalizado para la institución, es un sistema de docencia muy personalizado, porque por un lado las clases que son de 5 a máximo 15 estudiantes permiten una forma muy interactiva de docencia que ofrece a los estudiantes amplias posibilidades de reflexionar y expresarse, tanto verbalmente como por escrito, que por escrito está mucho más difícil. Y también nos ofrece a nosotros los profesores la oportunidad de entender mejor las fuerzas y las debilidades de estos estudiantes. Para nosotros, los profesores, el reto ha sido impartir clases que no son simples bibliografías explicadas sobre temas específicos. Estas clases, aunque hablen de otras sociologías, de obras sociologías establecidas, tienen que permitir que el estudiante construya instrumentos teóricos y metodológicos que les sirvan para observar la realidad latinoamericana que o lo rodea, está siendo su objeto de estudio principal. Pero para presentar un panorama completo de las problemáticas estudiadas, pues debíamos incluir en los programas obras que hablaban, que siguen hablando, de fenómenos y principios de organización social que implícitamente se refieren a ambientes sociales y políticos muy distintos de los vividos en nuestros países. En la época en que entra al Colmex, por ejemplo, la teoría funcionalista, particularmente la propuesta por Talcott Parsons, era una lectura obligatoria. Dicha teoría atribuía un valor sistemáticamente funcional a las estructuras sociales establecidas que eran consideradas a priori como estables, o sea, intangibles. Dado el contexto social implícito de esta teoría en los Estados Unidos de los años 50, me importaba presentarlo en forma crítica. En el caso de Parsons, no era difícil, porque en la Universidad de Wisconsin, que era conjunto con Berkeley, la más radical en los Estados Unidos de los años 60, criticar a Talcott Parsons es algo que hacíamos todos los días, en las clases como en la cafetería. Pero también criticábamos diariamente a Karl Marx y a Max Weber, grandes
padres de la sociología contemporánea. Y esto resultó más difícil con los estudiantes latinoamericanos de los años 1970 en el Colmex, algunos de los cuales consideraban estos textos como prácticamente sagrados. Pensar críticamente, sin embargo, no es lo mismo que lo que se entiende en el lenguaje de todos los días por criticar. Es examinar una obra con ojos frescos para adquirir la capacidad de debatir interna o colectivamente en un entorno académico como el del Colegio de México, sobre su relevancia para las sociedades contemporáneas latinoamericanas. Y debemos enseñar a nuestros estudiantes a comparar las obras estudiadas con otras, anteriores o posteriores, a fin de medir el cambio en las formas de pensar e investigar, y proponer cómo podemos hoy en día cambiar la manera de pensar la sociedad, pero aprovechando estas obras del pasado para crear algo nuevo, es decir, algo que no se ha hecho antes. Lo principal en nuestra enseñanza, por lo tanto, no es acumular información en forma enciclopédica, sino formar las mentes de los estudiantes para que al final puedan pensar por sí mismos. Esta discusión era de moda ya en el siglo XVI, cuando el filósofo Montaigne y el escritor Rabelais debatían sobre qué debía aportar la educación. Mientras que Rabelais opinaba que los jóvenes debían aprender todo lo que se conocía en su tiempo, Montaigne le contestó lo siguiente: más vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena. Ellos nunca se pusieron de acuerdo, pero creo que en mi experiencia en el Colegio de México nos hemos esforzado por formar cabezas. Para lograrlo, sin embargo, las clases no eran suficientes, por personalizadas que fueran. En complemento de las horas de docencia, nuestros estudiantes tuvieron durante muchos años tutorías semanales o conversaciones de uno a uno con el profesor o la profesora que los o las dirigía para revisar su trabajo de tesis, su forma de asimilar las clases y para ayudarlos a definir sus intereses particulares en temas de tesis de doctorado. De esta manera, estudiar sociología era un aprendizaje de agilidad mental y de expresión escrita bien articulada que se adquiría a través de la relación entre el estudiante y el profesor. Posteriormente, esta fórmula fue reemplazada por seminarios de investigación en los que los estudiantes dialogan entre sí y con los profesores. Pero yo seguí utilizando las tutorías informalmente con mis estudiantes y seguramente otros profesores también lo hicieron. Estas sesiones eran particularmente útiles para los estudiantes que venían de fuera de México y a menudo tenían algunas dificultades, no solamente intelectuales, sino de adaptación cultural. Ahora, ¿cómo podemos trascender el problema del sesgo histórico-cultural en las obras estudiadas? Yo estuve involucrada en enseñar la teoría sociológica contemporánea y más particularmente las teorías del cambio social. Es a través de esta experiencia que me volví con el tiempo una socióloga histórica. En estos temas los problemas de sesgo cultural se presentaban a menudo, aunque los autores estudiados daban por hecho de que sus aportes teóricos eran universalmente válidos. Les daré un ejemplo. Hay todo un campo de estudio que ha tratado a las revoluciones como un fenómeno genérico con principios y procesos generalizables. Grandes nombres en este campo son los de Charles Tilly, Theda Skocpol, Jack Goldstone, entre otros. Los casos estudiados son generalmente la Revolución Francesa, la inglesa, la rusa y a veces la china, como en el libro de Theda Skocpol, Los Estados y las Revoluciones Sociales.
Pero en cambio, hechos como la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social del siglo XX, estos no aparecen más que en las obras de especialistas de México, generalmente historiadores. Aunque tenemos al sociólogo Adolfo Gili con el libro La Revolución Interrumpida. En otras palabras, estas experiencias latinoamericanas han sido invisibilizadas cuando se ha teorizado el fenómeno revolucionario social. En el caso de Skocpol se ha excluido la Revolución Mexicana por haber sido México una colonia en el pasado. Esto lo dice en una nota al pie de página en alguna parte. Viniendo de una persona nacida en una antigua colonia de Inglaterra, no parece una muy buena razón. Para trascender estos sesgos culturales nos hemos esforzado en el Colegio de México por enseñar a los estudiantes a pensar críticamente. Esto quiere decir que no les damos pastillas premasticadas que tienen que tragar y asimilar acríticamente. Para hacer frente a esta situación, lo que se necesita es presentar las obras, nosotros presentar las obras críticamente, es decir, desarmarlas analíticamente con el propósito de utilizar algunas de las ideas maestras que contienen, pero también de conocer o reconocer las formas de pensar que consideramos deben excluirse en la construcción de las ciencias sociales en América Latina. Para terminar, quiero agregar que mi experiencia con los estudiantes del Colegio de México no se ha limitado a prepararlos para defender su tesis de doctorado. Se ha creado una red de ex estudiantes que ahora se encuentran investigando, impartiendo docencia en varios países de América Latina. Los grandes cambios en las tecnologías de comunicación nos han permitido seguir en contacto y producir juntos libros colectivos, como por ejemplo el libro que coordine Salud Pública y Regímenes de Pensión en la Era Neoliberal, Argentina, Brasil, Chile y México, publicado por el Colmex en 2007, o Estado y Sociedad en América Latina, Acercamientos Relacionales, también publicado por el Colmex en el 2016. Gracias a esta red intercambiamos comentarios sobre nuestros trabajos en proceso, lo cual es una gran herramienta para revisar dichos textos en forma crítica. Esta experiencia mía con los estudiantes del Colegio de México y con las formas personalizadas de enseñanza que la han posibilitado es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.